¿Cómo nacen las leyes? ¿Qué es una ley? ¿Cuáles son los fundamentos de la existencia de la ley? ¿Para qué me sirve a mí como ciudadano una ley? Realmente, ¿cuál es el objetivo de estar hablando de leyes en el Congreso o el Senado de la República? ¿Cuál es el objetivo de crear leyes? Si yo no las sigo, dirían algunos. Bueno, las leyes nacen como parte del orden. Muchas personas tenemos la creencia de que las leyes nacen de la evolución humana. Son parte intrínseca de ella, de la necesidad de organizarse y establecerse como sociedad. Las leyes son una forma de evitar que una persona me haga daño a mí sabiendo que hay consecuencias detrás de esas acciones. La ley no es otra forma que escribir de manera textual aquello que nace de la naturaleza a forma de deber de los naturalistas, o asimismo, la ley es aquello que se escribe para organizar la sociedad por parte de los positivistas como el señor Hans Kelsen. Mas sin embargo, a ustedes no les sirve saber la diferencia entre el justnaturalismo y el justpositivismo. A ustedes lo que les sirve es saber de qué manera yo puedo aplicar la ley, o de qué manera hay leyes que se pueden aplicar y hay leyes que no. Realmente este video también es una crítica directa a la forma de creación de leyes del país en el que vivimos, Colombia. Lastimosamente, muchas de las leyes que se generan en el Senado de la República de Colombia lo que hacen es sobresaturar el sistema legislativo general. Que una ley exista en papel significa que debería existir en la vida real. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que, ¿cómo nace la ley? ¿Qué es una ley? Bueno, hay que primero hacer una pequeña diferenciación. La ley es diferente al decreto, que a su vez es distinto al acto administrativo. Aunque los tres tengan poder de norma, no tienen poder de leyes. Entonces, ¿qué significa una norma? Una norma es aquello que está escrito, que establece una serie de órdenes, reglas y características para el comportamiento general de las entidades administrativas, públicas o privadas, o el comportamiento general del ciudadano. En el país en el que vivimos, Colombia, las leyes parten de una base clara llamada bloque constitucional, en donde la cima del todo es la Constitución Política de Colombia. El bloque constitucional también incluye artículos internacionales, leyes internacionales, derecho internacional en general. Pues algunas leyes organizan el Estado, algunas leyes organizan al ciudadano y algunas leyes organizan las empresas. ¿Es funcional realmente este sistema? Miles y miles de años de historia lo han comprobado, siendo las leyes siempre han existido, sean no habladas o sean habladas. Las leyes siempre han existido. Cuando un cavernícola actuaba de ciertas maneras dentro de su tribu, tenía unas leyes para moverse, para cazar, para comportarse dentro de su propia tribu, a pesar de que no estuvieran escritas. Realmente, ¿cómo nace la ley? Al menos en Colombia, el Senado promulga leyes. El decreto lo promulga el señor presidente de la República. Y los actos administrativos son aquellos que realizan las entidades administrativas para realizar órdenes de carácter económico. Sencillo. Pero estamos aquí para hablar solamente de una de estas tres agrupaciones, que es las leyes, lo que sale del Senado de la República de Colombia y de la Cámara de Representantes. La ley no es una mera ciencia social. Vamos a hablarlo de forma directa y clara. Las leyes tienen tres características primordiales: la promulgación, la creación y la eficacia, mejor conocida como la coerción. Las leyes son una forma de garantizar el comportamiento social y de administrar el poder del Estado conforme los ciudadanos. Ahora, las leyes en Colombia, las personas y muchos abogados van a discernir conmigo en el momento en el que yo personalmente afirmo que las leyes en Colombia son extremadamente ineficaces. Nuestra Carta Magna es la Constitución Política de Colombia y ninguna ley puede estar en contra de la Constitución. Mas, sin embargo, por la cantidad de leyes que se promulgan en Colombia, muchas de estas leyes incluso llegan a rozar lo que implica la propia existencia de la ley. Un ejemplo claro de esta ley, y uno de los temas principales de este video, es la Ley 1996 del año 2019. Esta ley establece que la interdicción
deja de existir, lo que le permite a los ciudadanos con ciertos grados de discapacidad o problemas físicos y mentales a que puedan tener capacidad jurídica y representación mediante una persona que pueda ayudarlos a representarse. Cuando alguien promulga una ley en donde establecemos que una persona no puede matar a alguien, como dice bien el artículo 113 del Código Penal, entonces, ¿cómo puedo yo garantizar en ese tipo de leyes que exista verdaderamente un comportamiento conforme a él? Bueno, hay dos formas de hacer que esa ley se cumpla: la coerción y la acción. Me preguntarán, ¿qué tiene que ver el Código Penal con la ley 1996 del año 2015? Tiene que ver bastante, por lo menos en lo que refiere a nacimiento de leyes. Como se darán cuenta, una no necesita de la fuerza coercitiva del Estado para aplicarse, mientras que la otra sí requiere de esto. Realmente el derecho, en general, tiene una matiz muy importante para que se pueda conseguir o para que pueda existir directamente. Citando al mismísimo Francesco Carneluti, el cual explica perfectamente que las fuerzas del Estado son las encargadas de aplicar el derecho y, en su efecto, de aplicar las leyes, para que éstas mismas puedan existir, pues sin coerción o sin acción no hay tal cosa como la ley. En tal caso, solamente sería un papel completamente vacío y promulgado. Y el Senado de la República tiende mucho a hacer leyes sin ningún sentido legislativo, sin ningún sentido real, sino que las leyes van un paso más allá y tienen que ir un paso más allá. No es la cantidad, sino la calidad. La cantidad no sirve para absolutamente nada, mientras que la calidad nos permite comportarnos como ciudadanos de manera regular. ¿Para qué me sirve a mí saber de leyes? Bueno, hay algo muy importante que los ciudadanos tienen que saber, y es que la Constitución Política de Colombia establece derechos básicos y humanos y los límites del Estado sobre su vida privada. En el momento en el que renunciamos a nuestros derechos civiles, estamos renunciando a nuestra libertad. Los derechos naturales se han escrito de manera positiva, es decir, se han puesto en el papel con el objetivo de que el ciudadano los pueda defender, con el objetivo de que haya defensa real de los derechos más básicos. Saber de leyes no debería ser un deber ciudadano, más que un simple derecho. Saber de leyes implica muchas cosas, y dentro de ellos es que no cualquiera sabe realmente de leyes. Por eso es que en el Senado de la República de Colombia se tienden a crear leyes completamente ineficaces e irreales, muchas de ellas. Esta crítica no es de carácter político. Esta crítica no va directa a ningún tipo de partido político colombiano. Esta crítica no es con objetivos políticos, es con objetivos de explicación, objetivos explicativos, para que las personas sepan realmente lo que importa y lo que no importa dentro de la consecución de la ley. Es que necesitamos aprender a comportarnos con ella. Las leyes no son infuncionales, las leyes funcionan. Las directrices generales de la humanidad funcionan de manera tal que a día de hoy yo pueda expresar mi opinión y las personas que están detrás de la cámara también lo puedan hacer. Cada cosa tiene un límite y las leyes establecen esos límites. El objetivo principal de las leyes es que usted y yo nos podamos comportar de manera regular. Y además también facilitar y ayudar a las personas que requieren la ayuda legislativa. Por lo cual, si una ley existe, tiene que tener un objetivo real y tiene que tener un objetivo consecutivo. Considero yo que es completamente innecesario en Colombia estar corrigiendo leyes constantemente cuando podemos derogar, eliminar una ley de forma directa y iniciar desde cero. Tratar de organizarnos de una manera más avanzada, evolutiva. Considero yo que las leyes deben evolucionar con la humanidad. Y uno de los mayores problemas que tienen las leyes en este país es que no evolucionan con ustedes ni conmigo, se quedan atrás. De hecho, nuestro propio Código Civil es de hecho bastante antiguo. Muchos abogados estamos en el camino de intentar realizar cambios de manera directa en ciertos ámbitos legislativos.
Muchos de mis propios docentes, de hecho, lo han hecho. Pero es muy difícil. Y está bien que existan las leyes, pero también está bien que usted como ciudadano sepa que las leyes están ahí no solamente para limitarlo, sino también para ayudarlo. El Código Penal existe para protegerlo. El Código Civil existe para darle formas de cumplir sus negocios. El Código Comercial, más de lo mismo. La Constitución Política le establece límites al Estado para que no se meta en su vida privada. Las leyes se crearon con el objetivo de ayudar y proteger. Siempre que una ley nace, tiene que buscar principalmente esto. Ya esto es una opinión más personal. Ahora bien, regresando a una de las principales leyes a las cuales me ataño para poder explicar en este video, es la ley 1996 del año 2019. ¿Por qué motivo esta ley es tan interesante? Anteriormente en Colombia existía algo llamado interdicción. La interdicción era una forma de decirle a las personas que no tenían ciertas capacidades legales que a día de hoy sí tienen. Personas con problemas mentales, problemas físicos que les impiden realizar prácticas legislativas de manera regular. Hasta que nace esta ley con el objetivo de ayudar a las personas a entender que de hecho sí tienen capacidad legal y tienen derecho a un representante legal que les permita ejercer esa capacidad legal. La forma de hacer que el Estado le pueda ayudar a usted como una persona anteriormente interdicta es justamente entregándole y otorgándole esa capacidad jurídica. La capacidad jurídica existe. Y la razón por la que esta ley sí funciona y otras no, es justamente la capacidad de coerción que tiene el Estado a la hora de aplicar esta ley. Porque el Estado no necesita de la Policía Nacional para aplicar esta ley. Esto lo aplican los jueces, los magistrados, los abogados y se aplica de manera natural. ¿Qué significa aplicar algo de manera natural? Sencillo. Cuando yo voy a una tienda, le doy mi dinero al tendero y el tendero me entrega mi producto, cumplo con el contrato de compraventa del Código Civil. Estoy de forma innatural por así decirlo, cumpliendo con una ley, incluso sin darme cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay leyes que no requieren coerción absoluta, sino únicamente su propia existencia para poder establecer cómo se realizan negocios. Y ya. ¿Cómo se puede usted representar legalmente? Entonces, como el ejemplo que entregué del tendero, usted como persona natural que tiene absoluto derecho a capacidad legal, lo que hace esa ley es otorgarle esa capacidad legal sin necesidad de que un policía esté encima suyo para tratar de que usted cumpla la ley. No, usted ya la está cumpliendo casi sin saberlo. Pasa lo mismo con los contratos de compraventa, con los contratos administrativos, con alguno que otro comportamiento social, por así decirlo. Esto no implica de forma directa que todas las leyes sean absolutamente ineficaces. No es así. A lo que voy es que una ley es absolutamente ineficaz si no hay fuerza de por medio. No se entienda fuerza a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación. No, eso no es fuerza. La fuerza del Estado se traduce en su capacidad de entender la realidad y llevarla hacia lo legislativo, hacia las ideas legales. Las leyes que no siguen el comportamiento real del ser humano son leyes directamente ineficaces. ¿Por qué? Porque yo, siendo legislador, no puedo decir promulgo una ley para que se cree el Sistema Nacional de Propulsión a Cohete en Colombia, diciendo bajo la excusa, es que yo quiero que lancemos cohetes al espacio. Colombia no tiene la capacidad de hacer eso. Si yo saco esa ley sería práctica o sería realmente eficaz. ¿Cumpliría de forma directa esta ley con los propios requisitos de existencia? Me parece a mí que no. Y muchas de las leyes en Colombia tienen esta gran falla.
Las leyes tienen que nacer de la realidad jurídica de las personas. ¿Y qué es la realidad jurídica? Bueno, en derecho nosotros definimos dos tipos de actos y hechos. Aquí va a haber muchas redundancias. Actos. Acto es que yo puedo tomar unas tijeras, cortar un papel. Un acto es que yo puedo salir de mi casa a caminar. Un acto es aquello que yo puedo controlar en la realidad, en el físico, como si puedo mover este computador, como si puedo jugar con un juguete, como si puedo jugar videojuegos. Eso es un acto. ¿Qué es un hecho? Un hecho es que un árbol caiga. Un hecho es que brille el sol, que la lluvia caiga sobre el suelo, la gravedad, los propios comportamientos humanos, muchos de ellos son hechos. La muerte es un hecho, el nacimiento es un hecho. Ahora, ¿qué es un acto jurídico y qué es un hecho jurídico? Todo aquello que tenga peso en la ley. Sencillo de entender. Hecho jurídico: se cayó un árbol en mi auto, tengo que cobrar el seguro. Hecho jurídico. Acto jurídico: voy a comprarme un carro, necesito un contrato de compraventa. Un acto jurídico. Los hechos engloban a los actos, pero no al revés. Ahora, todo acto jurídico es un hecho, pero no todo hecho jurídico es un acto. Ahora, entendiendo esta base, para el ciudadano del común esto es muy importante entenderlo. Ahí es donde se entiende cómo el comportamiento ciudadano afecta de manera directa a la ley, y volviendo al tema principal, cómo las leyes tienen obligatoriamente que ajustarse a la realidad ciudadana. Por eso es que hay leyes que de forma genuina y en forma de crítica personal no funcionan. Ahora, a usted, ciudadano, ¿de qué le sirve saber todo esto y de qué le sirve escuchar mi crítica? Es bastante sencillo. La próxima vez que usted vaya a hacer un contrato de arrendamiento, aunque el contrato sea verbal, tómese la tarea de ir al Código Civil colombiano. Tómese la tarea de ver cuáles son los requisitos de un contrato de arrendamiento. Tómese la tarea de verificar sus comportamientos frente a la ley para poder garantizar que estos sean cumplidos. Porque usted, como ciudadano, puede hacer que la ley se cumpla o no. Y esto implica que la coerción no es solamente del Estado. El propio Francesco Carleluti lo dice, sino también del ciudadano, de la población. ¿Esto significa que las leyes nacen de nuestro comportamiento como ciudadanos y población? Muchas de ellas tienen que nacer de ahí. Porque si no existieran este tipo de comportamientos, no existiría el homicidio. Si yo no matase a nadie, o si nadie en la historia de la humanidad hubiese matado a otro ciudadano en plenitud de condiciones, el Código Penal no existiría directamente. Si nadie hubiese robado a nadie, no hubiese existido el delito de hurto. Entonces, ¿su comportamiento modifica la ley? Sí, puede hacerlo. La pregunta que les quiero dejar también es: nuestra capacidad legislativa, nuestro Congreso de la República de Colombia, ¿piensa en esto a la hora de hacer leyes? ¿Realmente ellos saben cuál es la realidad del ciudadano a la hora de hacer leyes? ¿O viven en una burbuja en donde no les permiten ver más allá de lo que vivió el ciudadano? Esto no es política. Esto es netamente conceptual, en su efecto legal. ¿Por qué? Porque las propias formas de la ley, las propias formas del derecho, nacen justamente para establecer orden, pero también nacen de la necesidad ciudadana y de la necesidad de la población. Cuando un legislador crea una ley que afecta de forma directa a los ciudadanos o no permite la consecución de nuestros derechos inalienables, entonces estamos ante una ley anticonstitucional, en su efecto inconstitucional, como se diría.
Pero esos son temas que muy probablemente hablemos en otros videos. Recuerden el consejo. Las leyes están, sí, para respetarlas, pero también muchas de ellas existen por el mero hecho de existir. Y muchas de ellas son prácticamente impracticables. Les dejo con la pregunta. ¿Realmente conocen la ley? ¿Realmente a la hora de comunicarse por redes sociales saben de lo que están hablando? Hay que pensarlo, hay que meditarlo. La vida es una, la vida es bella. Lean el Código Civil para hacer contratos de arrendamiento, muchachos. Gracias por haber visto el video, les deseo un gran día.